Dios les bendiga, hermanos, a todos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro de Filipenses. En la carta a los Filipenses, en el capítulo número 4. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Capítulo número 4 de la carta a los Filipenses. Dice la palabra del Señor. Y en el versículo número 6 leemos, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. ¿Cómo encontrar la paz de Dios? ¿Cómo encontrar la paz de Dios? Primeramente, hermanos, una de las estrategias que el enemigo ha venido usando para que los seres humanos no estemos en paz ha sido mantenernos en guerra. Y esto no es un secreto, las naciones han estado en guerra. No solamente las naciones, sino que también las personas. No solo las naciones, no solo las personas, sino que también los seres humanos. Al enemigo no le ha bastado estos tres elementos. Pero no se queda solamente ahí, sino que el enemigo, usted sabe que uno de los propósitos y finalidades de Satanás, del diablo, es las guerras, es la muerte, es la disensión. Dice la palabra del Señor que Él vino a matar, hurtar y destruir. Y para destruir las cosas se necesita que las personas estén en guerra continuamente. Entonces no solo le basta que los países estén en guerra, las personas estén en guerra, los seres humanos con otros seres humanos, sino que trasciende hacia el interior de uno. Entonces los seres humanos estamos en guerra contra nosotros mismos. Y Satanás traza la estrategia que el ser humano está en guerra contra él mismo. Está en guerra con el vecino, pero también está en guerra contra uno mismo. Y para podernos mantener en guerra contra nosotros mismos, ocupa la insatisfacción. Entonces nos empieza a sacar de nuestra estabilidad, de nuestro equilibrio. Y en ese momento que nos saca de la estabilidad y del equilibrio, entonces hay una descompensación en los seres humanos. Y esa descompensación lo que produce es guerra, lo que produce es descontento, lo que produce es inconformidad. Entonces, cuando estamos en ese nivel, en el nivel de inconformidad, entonces cuando estamos en ese nivel, entonces la persona sus conductas empiezan a manifestarse. Y las cosas que se empiezan a manifestar son demandas. La persona empieza a demandar para su yo. Lo vuelvo a repetir. Cuando ya Satanás a los seres humanos nos ha sacado del equilibrio, crea una descompensación. Y esa descompensación que crea lleva a las personas a que exijan. Entonces las personas, hay un grupo de personas
que anda en demanda, se le llama. Frecuencia, la frecuencia de ellos es una frecuencia de demanda. Entonces son personas que están llenas de orgullo, están llenas de soberbia, pero su conducta se manifiesta en demanda. Demanda, demen. Yo soy el centro de atención. Y todo se enfoca en demandar. Y es en ese estado de conducta en donde el ser humano se pierde y entra en una guerra interminable. Entonces empezamos a demandar de la sociedad, empezamos a demandar de nuestros seres queridos, empezamos a demandar de nuestros hijos, empezamos a demandar de nuestros vecinos, empezamos a demandar de nuestros seres queridos lejanos. Y entonces nuestra vida está enfocada en la demanda, está enfocada en mis jefes, en la empresa donde yo trabajo, y toda la frecuencia está inclinada a la demanda. Y entonces cuando las personas están en ese nivel de demanda, están en una guerra interminable. Están en una guerra que jamás van a poder vivir en paz. Nunca esas personas van a poder vivir en paz. Yo no estoy hablando de salvación. La persona puede ser creyente. La persona puede estar en el tercer cielo. No estoy hablando de salvación, pero sobre la faz de la tierra, esa alma es un infierno en pena. Esa persona es un infierno ardiente. Porque está esperando que todo mundo le dé. Está esperando que todo mundo le cumpla sus exigencias. Entonces, cuando la persona está en esa frecuencia, es una persona que está en una guerra incansable. Y eso cansa. Estar en una guerra, por ejemplo, uno de los grandes éxitos de la nación República Popular de China ha podido llegar a ser ya la tercera potencia del mundo, casi la quinta potencia del mundo económicamente. Y la estrategia de este país ha sido que, a pesar de que es una potencia en el mundo, nunca ha entrado en guerra. Si usted se fija, China no tiene barcos allá en Rusia. Si usted se fija, China no tiene bases militares en ninguna parte. Está haciendo la ruta de la seda, pero lo que está haciendo son puertos, calles, para que sus mercaderías pasen. Pero usted ve que no tiene ejércitos en el mundo como lo tiene Estados Unidos y otros países. Porque ellos han llegado a la conclusión que el estar en guerra es desgastante. Un país que está en guerra, los recursos se dejan de hacer calles. Por ejemplo, cuando un país está en guerra como Estados Unidos, se dejan de hacer hospitales, se dejan de hacer calles, se deja de atender las necesidades básicas de sus pueblos. Entonces este país nunca ha entrado en guerra por esa razón estratégica. Y entonces todo lo que ha ido ganando ha ido haciendo que su país progrese. Porque las guerras lo que hacen es retroceder a las personas, es retroceder a los países. Y si no ve a nuestro país con 12 años de guerra, ¿cuánto retrocedimos? Se cree que hemos retrocedido 60 años, 70 años, para que usted tenga una idea. Y es cuestión de que usted vaya ahí a Costa Rica para que se dé cuenta lo retrasado que estamos como país. Costa Rica le llaman la Suiza de América, para que usted tenga una idea. Se paga el doble de salario de acá. La gente gana por horas, ahí cerca. Para que usted tenga una idea, la economía es otra cosa. Los bancos sin seguridad es otro nivel, por eso le llaman la Suiza de América. Entonces, ¿qué le quiero decir? Entonces, pero las guerras desgastan, las guerras drenan energía, las guerras retrasan los países, pero no solamente los países, sino que retrasan a las personas. Entonces, cuando nosotros estamos en guerra, estamos drenando energías
en algo sin sentido. Entonces, cuando el ser humano está en guerra contra él mismo, no va a poder avanzar. Y son esas personas que son creyentes, que son hermanos, que se congregan en una iglesia, que tienen 20 años, que tienen 15 años, pero fueron el mismo hermano de toda la vida, porque vivieron en guerra contra ellos mismos. Entonces, cuando uno está en esa guerra inagotable, ilimitada, usted se va a estancar porque todas sus energías van a estar enfocadas en su guerra. Y entonces el diablo, Satanás, nos lleva a esa frecuencia de demanda. Entonces empezamos a demandar. Y entonces usted ve, la esposa empieza a demandar que el marido la mantenga. El marido empieza a demandar que la mujer lo sobe. Los hijos empiezan a demandar que los papás les paguen el estudio. Los hijos empiezan a demandar que mi papá no me da un carro. Los hijos empiezan a demandar de los padres un montón de cosas. Y cuando hay una negación a ello, hay una respuesta en negativo, entonces les declaramos la guerra. Se les declara la guerra. Entonces usted ve que por eso es que los hijos les declaran la guerra a los padres. Y entonces yo he escuchado acá a muchos jóvenes que dicen: mire, hermano, yo solo estoy esperando poder sacar mi DUI, poder tener mi trabajo y largarme de mi casa. Y por esa razón es que hay actitudes de hijos que se van de la casa y ya tienen 15 años y ni le ayudan, ni le van a ayudar, ni le van a llamar. Están en otro país y usted no les interesa para nada. Si usted quería saber la respuesta por qué no le interesa para nada, es por eso. Porque son personas que entraron en una guerra contra ellos mismos. Entonces ellos esperaban más de usted. Ellos esperaban que usted vendiera la casa y se la diera, literalmente, tipo el hijo pródigo. Ellos eso era lo que esperaban, que usted vendiera su casa y se la diera y le diera: aquí está su herencia. Eso es lo que ellos esperaban, que usted vendiera el carro y se lo diera. Pero como usted no lo hizo, entonces son sus enemigos. Entonces esa frecuencia de demanda es una frecuencia de guerra. Y es algo que se drena en las energías. Entonces cuando uno entiende esto, que no puede andar en esos niveles, que lo que la Biblia establece es la paz. Entonces la paz, para que usted tenga una idea, ¿por qué los seres humanos anhelamos la paz? La paz es un estado de bienestar. O sea, es sentirme bien, que yo me sienta bien, pero me siento bien en el interior, para que usted lo tenga, para que lo podamos entender. La paz conlleva un elemento, el elemento del bienestar. O sea que si yo le pregunto a usted: hermano, ¿usted cómo se siente? Bien. Mire, hermano, ¿y por qué se siente bien? Yo me siento bien porque tengo un buen trabajo. No, eso no es paz. Eso no es paz. Por eso se lo estoy diciendo. Si usted se siente bien porque tiene un buen trabajo, usted no está en paz. Porque el día que usted no tenga ese trabajo, ¿cómo va a reaccionar? Mire, hermano, fíjese que yo me siento bien porque tengo una buena cuenta de banco. Usted no está en paz. Usted está en guerra. Mire, hermano, yo me siento súper bien porque vivo en una buena casa. Usted está en guerra. Porque las cosas no producen paz. El dinero no produce paz. El dinero lo que produce es sufrimiento, para que usted tenga una idea. Y entre más dinero tiene una persona, más sufrimiento hay. ¿Por qué? Porque primero tiene que estarlo cuidando. Y después que tiene que estarlo cuidando, primero usted se dejó de comprar un par de tortillas, o muchos años tortillas, para poder ahorrar. Y después que logró ahorrar, tiene que cuidarlo. Y hay un montón de ladrones. Y entonces después que lo cuidó y que lo está cuidando, entonces usted le entra otro sufrimiento. ¿Cómo lo multiplico? Y entonces usted dice: tengo $100, ¿cómo hago para que sean 200?
Y entonces el dinero lo que trae es sufrimiento a la vida, no trae paz. Y yo les decía, y si no, pregúntenles a los que han perdido, con todo respeto, su dinerito ahí en esa cooperativa, ¿cómo se sienten ahorita? Después de 20 años de no haberse comido una tortilla. Imagínense qué triste, que en 20 años no me comí una tortilla para que otro se lo venga a llevar todo. Y entonces, pero ¿cómo se sentían ellos con ese dinerito ahí? Con paz. Ellos se sentían bien, se sentían seguros, se sentían estables, se sentían fuertes, hablaban como gallos. Pero el problema es cuando se te quita lo que te da disque paz, se te cae tu paz, porque tu paz es terrenal, tu paz está sobre las cosas. Y esa paz no es la paz de Dios. Esa paz no es la paz de Dios, esa es la paz terrenal. Cuando la mujer se divorcia, su paz estaba anclada en el marido. ¿Qué es lo que sucede? La pobre esposa se cae todo, entra en una depresión, los hijos y esto sucesivamente. ¿Por qué? Porque todo estaba anclado en un hombre, en una mujer, en un hijo, en un patrón, en una empresa. Y eso no es la paz que Dios ofrece. La paz que Dios establece en su palabra es totalmente diferente a la que usted conoce o la que estamos hablando acá. Entonces la gente dice, mire, voy a tener un buen trabajo para tener paz. Y ya, mire, viera hermano, qué rico se siente tener un buen trabajo. Usted se siente estable, se siente seguro, se siente que cuando uno tenga 70 años, 60 años, usted va a gozar de una buena pensión. Dice la gente que hace el anclaje en ese tipo de situaciones. Pero es cuestión de tiempo, es cuestión de años, es cuestión de que suceda una tragedia para que nos demos cuenta que es una falsa paz. Es una efímera paz, una paz pasajera. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Para poder encontrar la paz de Dios, lo primero que se debe de hacer es dejar de estar en guerra contra nosotros mismos. ¿Y cómo se deja de entrar en guerra contra nosotros mismos? O sea, miren, le voy a decir esto. Uno no puede encontrar la paz de Dios. Usted no va a poder encontrar la paz de Dios. Usted va a ser hermano, se va a salvar, va a estar en el cielo, pero aquí en la tierra no va a gozar de paz. No va a gozar de paz. ¿Por qué? Porque a usted le han enseñado que para tener paz necesita tener una buena cuenta. A usted le han enseñado que para tener paz necesita tener un buen marido que la mantenga. A usted le han enseñado que para tener paz necesita tener un buen hijo que le mande un buen cheque de Estados Unidos. Y esa es una paz temporal, es una paz efímera, es una paz momentánea, es una paz sin fundamento. Esa no es la paz que habla Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar la paz de Dios? Para poder encontrar la paz de Dios, el primer requisito que yo debo de hacer como persona es ser agradecido con lo que yo tengo. Si usted no es agradecido con lo que Dios le ha dado, primeramente con la vida, con su esposo, con sus hijos, con la casa donde vive, con el trabajo que usted tiene, con los ojos que usted tiene, con los pies que usted tiene. ¿Hace cuánto usted se hizo un masaje en los pies? Le estoy preguntando. ¿No se ha revisado sus pies cómo están llenos de hongos? ¿Y sabe por qué es? Porque usted no es agradecido con sus pies. Sus pies están llenos de hongos porque usted no es agradecido con sus pies. No entiende que nuestros pies son los que nos hacen caminar, los que hacen que usted se mueva de aquí a allá, de allá a acá. Entienda. O sea, sus pies necesitan cariño. ¿Qué fuera? Hoy vamos a hablar con una persona que no tiene sus pies. Si usted habla con una persona que no tiene sus pies, yo le diría, mire, todos los días me sobara los pies. Todos los días me hicieron un masaje en los pies. Porque mire, viera cómo cuesta andar en silla de ruedas, le diría a alguien. Viera cómo cuesta poderse mover de un lugar a otro sin pies. Pero nuestra cultura es una cultura de desagradecimiento. Entonces no agradecemos por nuestros pies. Entonces no los cuidamos, están llenos de hongos, no nos cortamos las uñas, no nos los lavamos.
Entonces, ¿por qué? Porque simplemente no nos interesa, no nos importa lo que hace el pie. Entonces, cuando nosotros no entendemos esta realidad, entonces vivimos en una cultura de desagradecimiento. Vivimos en una cultura que no queremos agradecer las cosas que ya tenemos. ¿Qué es lo que usted tiene? Tiene sus ojos. Es una bendición poder tener sus ojos. Es una bendición poder tener su trabajo. Es una bendición poder tener sus hijos. Pero ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es cada día ver cómo le saca los gallos a la mujer y al hombre para reclamarle, para decirle: mira, este dinero que me das no me alcanza, mira, este dinero que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá, y todo es reclamos, y todo es pedida, y todo es demen, y todo es no has traído la comida. O sea, es una cultura de guerra, y mientras no salgas de esa cultura de guerra, entonces no vas a poder tener paz. Yo me recuerdo de los cultos especiales, cuando se terminaban a las 12 de la noche. Había un hermano que empezó a hacer eso. Y bien bonito lo que hacía él. Se terminaba el culto a las 12. Y entonces todo el mundo agarraba su carro y se iba. El que tenía carro se iba y se olvidaba del otro. Bueno, está bien. Pero entonces el hermano a su grupo lo que hacía era: vaya, hermanitos, los que se van a ir conmigo me siguen. Y el hermano, pero no andaba carro el hermano lo que hacía era salía ahí a la calle y empezaba a caminar para allá. Y empezaba a caminar para allá, para el otro lado. Entonces el hermano empezaba a caminar y estuvo haciéndolo por años. Por años. Empezó a caminar para su casa. Y caminando se iba a su casa. Y al pie de la letra se pegaban otros hermanos. Y un grupo de 10 hermanos. Y un grupo de 15 hermanos. Y de esa forma llegaban a su casa. Y en la mañana venían contando maravillas. Los chicos que había estado en la caminada a las 2:30, a la 1 de la mañana para allá. Nunca los escuché quejarse. Para que usted tenga una idea. O sea, pero la gente dice: ay, aquel me dejó, aquel que no sé qué, aquel que no sé cuánto. No solo una vez, nosotros en lo que cerrábamos acá a las 12, 1 de la mañana, encontrábamos al hermano Santos por allá, por San Jacinto, para que usted tenga una idea. Nosotros en lo que terminábamos, cerrábamos acá, el hermano Santos agarraba camino y allá lo encontrábamos adelante. No estaba esperando que el otro le diera jalón. No estaba llorando: mire, ay, qué barbaridad, todos los hermanos me dejaron, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, una cultura totalmente diferente a la atmósfera que nosotros vivimos. Pero ¿cuántos? La gente deja de venir a la iglesia, deja de perseverar. ¿Por qué? Porque está esperando que el otro le dé, le está esperando que el otro le jale, le está esperando que el otro lo anime. Y cuando usted está en ese nivel de demanda, no va a poder avanzar. Está en guerra contra usted mismo. Está en guerra contra usted mismo. Entonces uno no debe de hacer cuentas de todas las cosas que tiene. ¿En qué sentido? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay muchas personas. Por ejemplo, yo admiro mucho a todos esos europeos que andan acá y en otros países, porque son unas personas tan sencillas. Usted los ve en los buses, alemanes, ingleses. Usted los ve en los buses, usted los ve caminando, usted los ve en el mercado central. O sea, unas personas que no andan en la frecuencia que aquí en Latinoamérica anda la gente. Una persona que usted le dice, usted ve ahí los comentarios, usted le da una hamaca
a un alemán y esa persona le dice: mil gracias, gracias por esta hamaca. Usted le da una hamaca, le da una colchoneta a una persona de esas y está sumamente agradecido porque usted le prestó una colchoneta para vivir, para dormir. Pero vea usted, vea nuestras demandas acá. O sea, que aquellos que lo tienen todo no deberían de venirnos exigiendo muchas cosas acá. ¿No ha ido usted al Zonte? La capital del Bitcoin, ahí usted ve millonarios, así como lo oye, sin zapatos. Ahí usted ve gente de Europa, millonarios, sin zapatos. Y usted va ahí y usted dice: ¿qué hay aquí? Un montón de champas. Un montón de champas literales. Ahí no hay unas grandes torres, para que usted tenga una idea. No hay torres. Ahí lo que hay es un montón de champitas. Y usted dice: ¿cómo andan estos alemanes en esto? Y ellos felices que ahí les están haciendo la tortillita, que ahí le están haciendo pero no en un restaurante, ahí en un comal. Y uno dice: ¿y por qué esta gente tan alegre? Y la empiezan a postear que están comiendo, le están haciendo una tortilla y están comiendo curtido en la calle. Millonarios. Y entonces usted dice: y yo peleando porque la sopa no traía tortilla. ¿Quién está mal? ¿Yo o ellos? ¿Cuál es la frecuencia que nosotros andamos? Andamos en una frecuencia de demanda. Dame, 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 dame. Y si no me das, entonces te desecho. Hablo pestes de vos. Entonces, cuando la persona está en guerra, y entonces Dios dice que Él le va a dar la paz de Él, la paz de Dios. La paz de Dios lleva bienestar, bienestar sobre la tierra. Bienestar sobre la tierra. La paz de Dios lleva tranquilidad. La paz de Dios lleva estabilidad. Y la paz de Dios lleva seguridad. Lleva estos 4 elementos. Entonces, pero Dios no se la va a dar a un desagradecido. Dios no le puede dar la paz de Dios a una persona que está exigiendo, que está demandando. El día jueves estaba hablando con una persona que le da mantenimiento. Es un mecánico de un gimnasio. Y entonces me estaba explicando los grandes problemas de ese negocio. Y entonces, mire, me dice: la gente anda loca, me dice. ¿Sabe lo que me dijo un cliente de los que estaban ahí? Dice: usted ve esas máquinas donde usted camina en un gimnasio. Esas máquinas donde usted camina en el gimnasio, me estaba enseñando él la página, valen $11,000 cada máquina, para que usted tenga una idea. 11,000, y póngale que hayan 10 máquinas, son más de $100,000. Y entonces me dice él: imagínense, me dice, aquí está esta máquina, vale $11,000, pero vino un señor, me dice, viene un señor, me dice, y agarra el tablero de la máquina y lo jala y se cuelga de la máquina y la quiebra, me dice. Y cuando la quiebra, me dice el mecánico mantenimiento del gimnasio, y me dice: cuando la quiebra, yo no soporté, le dije: mire, quebró la cosa, páguela. ¿Y cuánto vale esta cochinada? Dice que le dijo: estas son las que hay ahí en ese almacén, te voy a traer una. Alto, le dijo: esas que usted ve ahí en el almacén valen $3,000, le dijo. Estas valen 11,000, le dijo. No me esté confundiendo. Y me dice él: ¿y cuánto paga la gente? 30 pesos. 30 pesos para prestarte un carro de $11,000. Tendría que estar loco yo. Prestarte que te subas a un carro de $11,000 por 30 pesos en el mes, o por 40 pesos, o por 10 pesos en el mes. ¿Quién es el loco? El otro que se lo prestó. Para que me quiebre el volado.
Y entonces uno que dice, es una persona que cree que por 30 pesos que está pagando, por 50 pesos que está pagando, o sea, ni en 10 años vas a pagar los $11,000 que vale esa máquina si la arruinas, pues. Pero usted ve la gente, no, yo te estoy pagando 50 pesos, 30 pesos, pero es que ni en 10 años vas a pagar, dividí pues, una máquina, no la vas a poder pagar. Y entonces la gente está en una demanda, me dice, y dame, y mire, se fue a hablar con el dueño, me dice, me hizo un gran escándalo y que no sé qué, que no sé cuánto, y después terminó yéndose del gimnasio y no terminó pagando la cosa que le quebró, la pantalla. O sea, unos niveles. Entonces cuando uno está en agradecimiento, usted ve la máquina que le prestan, usted ve los recursos que tiene, usted ve las cosas que tiene y usted hace números. O sea, literalmente uno tiene que estar en agradecimiento. En agradecimiento constante, porque hay un montón de cosas que nosotros no las podríamos costear. ¿Cuánto vale un montón de cosas? Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Uno debe de estar en agradecimiento. Entonces, cuando yo estoy en agradecimiento, entonces dice que Dios nos va a dar la paz de Dios, la paz que Él ofrece. Y la paz que Dios ofrece no es una paz falsa. Cuando usted empiece a valorar, cuando usted empiece a valorar todo lo que nosotros tenemos, entonces Dios le va a empezar a dar paz a su vida. Le va a empezar a dar estabilidad. Usted va a empezar a sentir seguridad. Usted va a empezar a sentir tranquilidad. Usted va a empezarse a sentir bien. Porque la paz Dios la da a las personas que no están en guerra, a las personas que están en agradecimiento por todo lo que las personas hacen. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Leemos aquí donde leíamos en Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa, dice el versículo número 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Entonces aquí el autor está hablando y se está refiriendo que los seres humanos vamos a tener momentos de intranquilidad, momentos de crisis, pero estos momentos difíciles y complicados en nuestra vida, producto de que estamos en la tierra, dice que deben de ser puestos delante de Dios en oración. O sea que todas nuestras demandas usted no se las va a poner a su marido, usted no se las va a poner a sus hijos, usted se las va a poner a Dios. Señor, yo quiero que mi esposo cambie su carácter. Señor, yo quiero que mi hijo me ayude. Pero todo esto sucede que nosotros empezamos a demandar a las personas. Y cuando empezamos a demandar y a demandar y a demandar, entonces lo que sucede es que nosotros nos salimos del agradecimiento que Dios demanda y entramos en una guerra contra nosotros mismos. Y en esa guerra contra nosotros mismos, entonces perdemos el estado de paz que Dios quiere que nosotros andemos. Entonces, si la persona no está en ese estado de paz, entonces esa persona es una persona que no está en tranquilidad. Entonces es una persona que tiene su trabajo y no está en paz. Yo siempre lo he dicho. Aquí en El Salvador hay 6 millones de salvadoreños aproximadamente. Ya vamos a ver cuántos salen ahora con el nuevo censo que hace. 6 millones, un promedio. 5 y ficha fue el último, para que tengamos una idea. Pero de 5.700.000 personas que habemos en El Salvador, solamente existen 800.000 trabajos formales. ¿Qué significan formales? Que tienen prestaciones AFP y Seguro Social. De ahí, todos los demás 4 millones restantes, todos están en la informalidad. O sea que si nos enfermamos, vamos a parar al Rosales, para que usted tenga una idea. Si nos enfermamos, vamos a parar a la Sacamil. O sea, si nos enfermamos, no vamos a ir a parar al seguro. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso?
Entonces, todo el restante estamos en esa otra capa. Pero si usted habla con los que tienen una plaza en el gobierno, quejándose. Si usted habla con el que tiene un trabajo, quejándose. O si no, pregúntese si usted en algún momento de su vida tuvo un empleo formal, ¿cuántas veces se quejó? ¿Cuántas veces se quejó de su salario? ¿Cuántas veces usted empezó a hablar de su jefe? ¿Cuántas veces usted empezó a hablar de su empresa? ¿Cuántas veces usted empezó a exigir? Pero muchas veces uno tiene que salir de ahí y tiene que salir de esa atmósfera y tiene que salir de ese contexto para caer en la realidad que aquí afuera no hay nada de eso. Aquí afuera no hay vacaciones. Aquí afuera no hay indemnizaciones, aquí afuera no hay feriados, no hay 15, no hay día de la madre, no hay día del padre, pues pagado, pues, me estoy refiriendo. Pero ¿cuántas veces el que tiene su trabajo no lo valora? Llega tarde, le responde a los jefes. ¿Y por qué? Porque anda en la frecuencia de pedir. Anda en la frecuencia y en la atmósfera de dame, yo me merezco. Yo recuerdo de mi prima, y me gustó esa frase que mencionó ella. Y me dice, mira, Jorge Luis, me dice, gracias, hermano. ¿Sabes cuál es el problema ahora de los hombres y de las mujeres? Me dice. El problema de ahora de los hombres y de las mujeres, me dice, que tienen una gran lista, me dice, de exigencias, me dice. Pero una gran lista de exigencias. Necesito esto otro, necesito acá, necesito esto, aquí, acá. Entonces me empezó a explicar ella. Ajá, te estoy escuchándole. Mírame, entonces los hombres me dicen, porque ella, creo que andaba un hombre detrás de ella, pero el tal hombre que andaba detrás de ella le andaba exigiendo, le sacó la lista, va. Y entonces le sacó pa. Pero mírame, te voy a decir esto, pero ustedes los hombres, ¿qué ofrecen? Me dijo. ¿Qué ofrecen, pues? O sea, me vienen exigiendo, pero ustedes, hombres, ¿qué ofrecen? Y me dice, este que me está exigiendo no tiene casa, lo mantiene el papá, se orina en la cama, y me empieza a desgranar. Entonces me dice, ¿qué ofrecen? Pues, me estoy dando a entender. ¿Y qué ofrecen? Pues me dice, no tiene trabajo, vive con el papá lo mantiene, esto, lo otro, pero el tipo pedía virginidad, el tipo pedía santidad, el tipo pedía no sé qué, pedía no sé cuánto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces me dice, ¿pero qué ofrecen? Pues me dice, porque este que me salió me dice, mira, viene pidiendo virginidad, viene pidiendo no sé qué, viene pidiendo no sé cuánto, pero él que ofrece, pues me dice. Entonces, es ahí donde la gente viene pidiendo un montón de cosas y está en una guerra. Y entonces cuando usted no entiende esta verdad, no va a poder vivir en paz. Entonces uno lo que tiene que hacer, que si frijoles hubieron ahora en la casa, usted tiene que ser feliz con esos frijoles. Tiene que ser feliz. Si usted no cenó porque no había comida en la casa, que no creo porque no se nos nota, ¿verdad? Porque nos pasa un poquito ya, no tenemos cintura 40-20, o sea que no es cierto. Entonces, ¿qué significa eso? Debemos de ser agradecidos con Dios, si tenemos o no tenemos. Pero sí que tenemos, nos ha sobrado, nos seguirá sobrando. Entonces la clave para vivir en paz, ¿qué es? Es estar en agradecimiento. Termino esta tarde. Ustedes se recuerdan de este boxeador famoso que se llamaba Mike Tyson. Mike Tyson, para los que no saben, fue un peleador de pesos pesados en la década de los 90. Fue un boom. Yo no me perdía peleas de él. A la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana me levantaba a verlas en Canal 4, ¿se recuerdan? ¿Qué le quiero decir con eso?
Este hombre famoso, actualmente vive en un apartamento modesto. Dentro de un mes va a pelear. Dentro de un mes en julio va a pelear. Entonces él ahora ya anda aterrizado, ¿verdad? Pero yo me recuerdo en una pelea de esas, allá creo que era en el 96 que la vi. Fue un boom. Él iba a la pelea y antes de la pelea, imagínense las locuras que hacía. Antes de ir a pelear, pasó por Miami y antes de la pelea pasó por la agencia de la Ferrari y entró a la Ferrari y se compró un Ferrari. Y dijo, échenmelo ya porque voy a llegar a la pelea en mi nuevo Ferrari. En esos niveles andaba. O sea, unos niveles de exigencia. Entonces, y fue un boom. Yo me recuerdo que se había retrasado Mike Tyson porque había pasado en Miami a comprarse un Ferrari y no se lo sacaban de la agencia antes de la pelea. Y llegó en el nuevo Ferrari y fue boom, boom. Entonces, para no cansarle, este hombre, por sus manitas le pasaron 350 millones de dólares. Él los tuvo en la manita, pues. No hipotéticamente, los tuvo 350 millones de dólares. ¿Cree que es poco? Es un platal. Entonces él ahora que está pobre dice, vea lo que dice él, ahora que ella está pobre y tiene que ir a pelear dentro de un mes para poderse ganar la comida. Entonces dice, ahora entiendo el nivel de demanda y de exigencia que yo andaba, dice. Fui un torpe, dice. Y entonces él dice, mire, los 3 mejores años de mi vida, porque a él estuvo 6 años en la cárcel. Y dice, los 3 mejores años de mi vida, dice él, fueron los 3 años que estuve en la cárcel. Quizás los primeros 3 no lo había entendido. Y le preguntan, ¿por qué fueron los 3 años? O sea, que aquí incongruente, ¿verdad? Que el hombre haya estado en la cárcel 6 años, pero dice que los 3 últimos años de la cárcel fueron los mejores años de su vida. Y entonces dice, mire, fueron los mejores años de mi vida. ¿Sabe por qué? Dice, porque yo encontré la paz interna. Entendí que de nada sirven los Ferraris, que de nada sirven esas grandes casas, que de nada sirve andar peleando con los vecinos, que de nada sirve esto. O sea, andaba en una guerra que tuve que llegar a la cárcel, estar 3 años para entender que fueron los 3 años mejores de mi vida, dice, porque encontré la paz de mi interior. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Entonces, para encontrar la paz nuestra, tenemos que estar en ese nivel de frecuencia de agradecimiento. Entonces, ahora dice él, qué torpe fui. Y dice él, y le preguntan, mire, pero si a usted le pasaron 350 millones de dólares por sus manos, ¿y cuántos tiene? No tiene nada, ni para el súper. Y le vuelven a preguntar y dice, ¿y por qué no tiene ni para el súper? Si usted tuvo 350 millones de dólares en su manita, ¿por qué no tiene nada hoy? Es que mire, le dice, es que yo andaba en una guerra insaciable. O sea, una cosa que cuando dice él en una entrevista, cuando usted anda en esa guerra, dice que usted gana $100 y usted tiene que ver cómo se lo revienta. Si usted gana $1000, usted tiene que ver cómo se lo revienta. Si usted gana el mínimo, usted tiene que ver cómo se lo gasta. Si usted gana esto, o sea, hay una revolución en el interior que usted dice, usted no puede sostener, pero ni $1, dice, cuando usted está sin esa paz. Y es lo que le pasa a la gente, pues. Usted ve, la gente le dan un trabajo, no pueden ahorrar, no pueden, y la gente se lo queja, y que esto y que el otro, y es, y aquí y allá, lo mismo, pues. La gente no puede ganarse $100 porque ya está pensando cómo se lo va a ir a gastar, y no solo cómo se lo va a ir a gastar, sino que cómo se va a endeudar con otros 100 para que sean 200. ¿Y qué es eso? Que la gente no está en paz. Pero es hermano, sí, eso no tiene nada que ver que sea hermano. Por eso se lo estoy diciendo. Si puede ser hermano, salvo va a ser salvo, pero el problema es que es una persona que no está en paz. Porque la paz la da Dios cuando uno es agradecido.
¿Cuánto te ganaste en ese churro que vendiste? 10 centavos. Tenés que ser agradecido. Gracias, Señor, porque me gané estos 10 centavitos en este churrito. ¿Cuánto te ganaste en ese viaje? Gracias, Señor, porque me gané estos 3 pesitos. Pero ¿qué hace la gente? Estos 3 pesos y los avienta por allá. No te va a bendecir Dios. Uno tiene que ser agradecido con la cora que le regalan, con los 50 centavos, con el dólar que nos regalan. Uno tiene que ser agradecido, porque si empezás a ver como basura lo que tenés, entonces Dios no te puede dar paz. Y si no te da paz Dios, entonces vas a vivir en guerra continuamente y en una intranquilidad y en una insatisfacción continua. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, ¿cómo encontrar la paz? La paz solo la vamos a encontrar a través del agradecimiento. No se encuentra. La gente dice, mire, cuando yo me case ya va a ver que me voy a sentir feliz. Peor le puede ir. Mire, cuando tenga el primer hijo voy a ser feliz. Ay, Dios santo. Mire, ya va a ver, hermano, ya va a ver, hermano, ya va a ver. Me voy a comprar el carro más nuevo. Ya va a ver. Y me voy a sentir súper bien, porque ahorita me siento mal con este carro que ando. Se va a comprar el último modelo y va a seguir la misma. Mire, hermano, me voy a cambiar de casa. Ya va a ver, es que aquí en Soyapango, viera qué problema. Qué problema con el agua, qué problema con los hoyos, qué problema con la trabazón, qué problema con esto, qué problema con las goteras. Ese nivel de exigencia no va a poder pasar de ahí. Entonces uno lo que tiene que hacer es entender que debemos de ser agradecidos. ¿Qué tiene hoy? Yo siempre les recomiendo a los que tienen su carro, lávenlo, hombre, por lo menos una vez a la semana. ¿No se recuerda usted cuando andaba en la camioneta? ¿No se recuerda usted cuando andaba en el bus? ¿No se recuerda usted lo que cuesta venir a las 5:30, a las 6 de la tarde en el bus para la iglesia o para su trabajo? O sea, para que usted entienda. Revísele los frenos, revísele el aceite. Porque como dice el pastor, son tus patas. Si no tenés ese pedazo de lata, entonces vas a tener que caminar. ¿Y para dónde vas? Para Guatemala. Bueno, entonces la caminada va a ser larga. Y no tengo para el bus para allá, entonces te va a tocar caminar. La cama, lávela. O sea, uno tiene que ser agradecido. ¿Por qué? Porque si usted no es agradecido con lo que ya tiene, no con lo que va a tener, no está esperando con lo que va a tener, con lo que ya tiene, con lo que ya Dios le dio, con su vida, con lo poco, lo mucho que Dios le dio, entonces Dios lo va a hacer entrar en paz a usted. Y usted va a entrar en la frecuencia, gracias Señor, gracias, gracias, gracias y gracias. Por esto mucho o por esto poco, te agradezco, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces la paz que Dios da es un estado a nivel personal de bienestar. Uno se siente bien. Usted le revisan, mire, le sacan la bolsa, no tengo nada. Sí, pero como yo no está en el dinero mi felicidad. No está en tener una casa, no está en tener un carro, no está en un marido, no está en una buena cuenta, está en Dios. Usted está estable, está emocional. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cómo encontrar la paz? La paz no la vas a encontrar con un novio. Primero encontrar la paz y después buscas un novio. Pero si crees que el marido te va a dar paz, estás equivocada. O si crees que la esposa te va a dar paz, estás equivocado. La paz solamente se encuentra en Dios. Amén. Oramos al Señor.
Póngase en pie ahí donde